Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Henry Ramos Ayub, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Acción Democrática. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias por la invitación. También ha hecho pública su intención de aspirar a la presidencia de la República. Quiero hacer referencia a las declaraciones que daba ayer el presidente Nicolás Maduro, y lo voy a citar, cuando decía: ¿con quién me gustaría a mí batirme? Con el que se disponga. Me gustaría Henry Ramos Ayub porque es el pasado. Es lo peor. Esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted acerca de esto? Tú sabes que uno cuando le responde a Maduro no sabe si hacerlo con seriedad o reírse, porque tú sabes que Maduro es ciclotímico. Él pasa de estados de absoluta euforia sin razón alguna y a veces cae en depresiones terribles, y ahí sí tiene razón para estar deprimido. Pero él, depende el día, el acontecimiento y el evento, propone supuestos adversarios con quienes les gustaría medirse en una campaña electoral. Ayer me mencionó a mí, otros días mencionó a otros. Mira, y la verdad es que cuando la oposición escoja su candidato y haya elecciones, si es que hay un acuerdo razonable sobre la fecha de celebración, el candidato de la oposición va a derrotar abrumadoramente a Nicolás Maduro, porque lo que no quiere la gente más es vivir esta tragedia que está viviendo. Que se olvide él de hablar del pasado. Él es un presente que la gente quiere cambiar, porque esta es una tragedia que viven cotidianamente más de 30 millones de venezolanos. Me está dando pie para varias preguntas, que son las preguntas que se están haciendo todos los venezolanos. En primer lugar, ¿por qué la oposición ha tardado tanto en definir quién va a ser el candidato a la presidencia, bien sea por primarias o por consenso? Esto de alguna forma ofrece una ventaja al Ejecutivo Nacional, que ya tiene a su candidato proclamado y de alguna forma ya en campaña. Hay algunas posturas como la de Nickmer Evans, que habla de ventajismo y de una oferta electoral de Maduro que se sustenta con el clientelismo y peculado de uso. Eso lo dice Nickmer Evans. Bueno, y se está hablando ya de que hay campaña. ¿Por qué la oposición no define? Vamos por parte. Tú no podías escoger un candidato sin tener siquiera certidumbre si vas a tener o no elecciones. Habría sido una cosa absolutamente demencial escoger un candidato para unas elecciones sine die. No, tú no sabes si se realizan dentro de 8, 10, 20 meses. Tienes que escoger candidato cuando sepas o tengas certidumbre de cuándo se va a hacer el proceso electoral. Por añadidura, tú tienes, a diferencia del gobierno, que tiene un solo candidato, que es el impuesto, el ungido, el fatal. En la oposición hay diversas aspiraciones y tú tienes que conciliar esas diversas aspiraciones con el método para escoger ese candidato. El año pasado, en el mes de julio del año pasado, todas las organizaciones políticas, sin excepción, todas, y estoy incluyendo a quienes hoy son aspirantes a la candidatura, todos suscribimos un documento diciendo que se debería escoger el candidato por elecciones primarias. Ahora bien, algunos aducen ahora, yo creo que algunos... ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su postura? Primaria. Pero ya va, quiero atajarlo aquí en este si punto. Me deja redondear la respuesta. El 2018 era un año de elecciones presidenciales Espérate, si que me no deja tengamos la redondear fecha es otro punto. No había certidumbre, porque las elecciones podían ser, por ejemplo, en el mes de noviembre o diciembre, porque es un año electoral. Ahora, si tú escogías un candidato, pongamos por caso en febrero, y te fijaban las elecciones para noviembre o diciembre, y vas a dejar un candidato prácticamente expuesto, fatigado, agotado en una campaña electoral, y además expuesto a cualquier tropelía, incluso inhabilitación por parte del gobierno. Pero ahora que hay certidumbre que hay elecciones en 2 o en 3 meses, depende de la ocurrencia última que tenga el gobierno, deberían ser, vamos a esperar que se reúna República Dominicana, porque si el gobierno dice que son el 8 de marzo, competirá él solo. Tampoco es que va a ser unas elecciones. Déjame terminar, porque tú me has planteado muchas interrogantes y quiero rematar la idea. Si dice el gobierno que las elecciones son el domingo que viene, ¿cómo no puedes concurrir? Que el gobierno no se encierre en establecer condiciones por manera que compita él solo consigo mismo a la nicaragüense. Nosotros queremos competir, nosotros estamos conscientes de las ventajas institucionales, hemos planteado incluso, y este es un punto en el que no vamos a hacer, la observación internacional de las Naciones Unidas, y eso forma parte del entendimiento. Ahora, te repito, todos los candidatos o los precandidatos y nuestras organizaciones políticas determinamos el método de primaria. Ahora algunos que dijeron primarias de la boca para afuera, pero en el fondo le tienen miedo, andan planteando algunas alternativas distintas
mediante las cuales no se expresaría la voluntad popular. En mi caso concreto y el de mi partido, yo suscribo lo mismo que dijimos en su momento, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia, queremos elecciones primarias. Primero Justicia no logró validarse. ¿Qué opina acerca de esto? Bueno, lo que pasa es que el gobierno le impidió concurrir al proceso de reparación porque tenía un sábado y un domingo. Bueno, de repente el gobierno decidió no permitir la validación cambiando totalmente sus criterios. Ahora, ¿por qué hizo eso el gobierno? Bueno, para tratar de estrechar más a un partido político que es muy importante en la oposición venezolana y que tenía todo su derecho a agotar conforme a las reglas establecidas la oportunidad de revalidarse, que si se lo hubieran permitido seguramente lo habría conseguido. El presidente Nicolás Maduro también dijo el día de ayer que hoy el CNE podría anunciar la fecha de las elecciones presidenciales. Hoy, mientras estamos conversando, hay sesión de los rectores en el Consejo Nacional Electoral. De hecho, hay equipos periodísticos cubriendo a esta hora lo que se pudiera anunciar el día de hoy. El anuncio de una fecha en las próximas horas podría torpedear la reunión que está prevista para horas de la tarde del diálogo. Si es que precisamente la reunión del diálogo es para, entre otras cosas, la determinación de la fecha de las elecciones. Si el gobierno por su cuenta, bueno, que siempre trata de hacer lo que le da la gana, decide una fecha para que después haya reunión del diálogo, eso no tendría ninguna razón de ser. ¿Qué opinas? ¿Para qué te vas a reunir tú si de una vez el gobierno dice la fecha es tal y punto? Pues no hay diálogo y punto. ¿Qué opina acerca de este proceso de diálogo? ¿Se pudiera avanzar? Una de las piedras de tranca ha sido el tema de las garantías electorales. ¿Qué piensa usted hace falta para que se avance en este proceso de diálogo? Para que se avance, ¿Y se pueden modificar estas garantías electorales? Para que se avance es necesario que el gobierno entienda que no puede haber un proceso electoral aquí a la nicaragüense, porque no lo vamos a aceptar. Hay algunos que dicen no se puede ir al proceso electoral sin ofrecer ninguna alternativa. Nosotros estamos diciendo, nosotros los que creemos en la salida democrática, constitucional y electoral, estamos bregando y luchando, asumiendo todos los riesgos para que esas garantías electorales se produzcan. Incluso, fíjate, vuelvo a insistir porque el tema es muy importante y ha formado parte de estas reuniones e incluso el gobierno en principio ha admitido de que así sea, que es la observación internacional por parte de las Naciones Unidas. Te puedo decir que si se llega a un acuerdo sobre la fecha hoy en República Dominicana, inmediatamente sale la delegación nuestra para las Naciones Unidas a concretar lo de la observación internacional. Ahora, si el gobierno no acuerda fecha o determina una fecha para que no participemos y niega la observación internacional, nada que hablar. Ha habido muchas preguntas por parte de la audiencia acerca de cómo proponer el nombre, cómo participar en unas elecciones presidenciales donde ha habido serios cuestionamientos de todas las matrices de opinión internacionales y donde, por ejemplo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asegura que no se van a reconocer los resultados de una elección. ¿Qué pasaría ante la eventual victoria de la oposición en ese proceso? La pregunta es muy sencilla. Yo no quiero entrar en controversias ni en conflictos, ni con presidentes, ni con grupos, ni con ninguno de los organismos internacionales cuya ayuda para tratar de resolver el caso venezolano ha sido invalorable. ¿Qué alternativa tenemos nosotros frente a una situación como la que la está atravesando Venezuela? O procuras ir a unas elecciones tratando, frente a una dictadura, de obtener las mayores garantías posibles para no competir en desventaja, o simplemente das forfait y esperas a ver qué pasa. Porque lamentablemente los que critican todo el proceso electoral tal como está planteado, y por cierto que no le faltan razones porque son las mismas críticas que nosotros hacemos, no te dicen qué es lo que hay que hacer a falta de elecciones. Bueno, no vamos a elecciones. Y vamos a una guerra, hay una matanza. Es verdad que van a venir fuerzas extranacionales, siderales, a sacarnos de esta situación. Eso es verdad. ¿Cuál es la alternativa que proponen? Repito, yo estoy de acuerdo con todas las críticas. Si tú dices que esta es una dictadura, que este es un gobierno ventajista, que este es un gobierno abusador, todo eso es verdad. Ahora, frente a esa realidad de hecho, ¿qué haces? Te quedas en la casa, te cruzas de brazos, esperas que decurra el tiempo a ver qué es lo que pasa, esperas un estallido social para ver para dónde coge, esperas a que las Fuerzas Armadas intervengan y depongan a un presidente, etcétera, etcétera. Mil hipótesis que se pueden hacer sin que ninguna se concrete. Mira, pero frente a eso, yo te quiero decir, te quiero tocar otros aspectos, Endrina, que son muy importantes. El deseo de salir de esta tragedia no es un afán meramente político.
Maduro, vete porque yo quiero ser presidente. No, es la tragedia nacional. Mira, así por encima. Se agotaron los kits para hacer diálisis en toda Venezuela. En este momento, más de 16.000 personas que tienen trasplantes renales están en peligro por falta de diálisis. Se pueden morir. Todos los días se mueren. Mira. Esta semana vimos cómo pacientes de cáncer del Hospital JM de Los Ríos tuvieron que salir a protestar a la calle porque no hay fármacos para la quimioterapia. Y el cáncer no espera. Los hospitales están funcionando con el 5% de los insumos requeridos. Esos son datos que incluso te los dan los mismos responsables de dirigir los hospitales que han sido puestos por el gobierno y que están amenazados, que si dan la información de lo que allí acontece, no sé, los van a votar o los van a poner presos. Hoy el 60% de la población infantil del país presenta algún grado de desnutrición y hay un 90% de escasez de medicamentos para niños. La canasta básica, la comida de todos los días. El que no come se muere. Bueno, la canasta, que está por los 25 millones de bolívares, el salario mínimo integral solo cubre el 3% de la canasta. Bueno, los bonos, el presidente puede repartir los bonos que quiera, puede prender la maquinita para seguir generando dinero inorgánico y con eso seguir disparando una inflación exponencial, hiperinflación. Y no va a resolver el problema porque es un problema estructural, no va a resolver ni la carestía de productos, ni el bachaqueo, ni el contrabando de extracción. No va a resolver nada porque quebró la economía. Diputado, vamos a hacer una breve pausa, no nos vamos a ir a un corte, vamos a enlazar de inmediato con la señal de las declaraciones del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien está declarando a esta hora en vivo y directo. Vamos a escuchar. Unilaterales contra Venezuela, exigiendo elecciones ya. Exigían y señalaban que se aplicara el cronograma electoral para elección de gobernadores, de alcaldes y presidencial. Incluso, violando la Constitución, exigían elecciones presidenciales en el año 2016, cuando no estaba establecido, porque el periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro señala que las elecciones debían hacerse en este año 2018. La paz que trajo la Asamblea Nacional Constituyente tuvo un corolario inmediato cuando se convocó a elecciones de gobernadores el día 15 de octubre y luego las elecciones de alcaldes. Fueron escogidos los 23 gobernadores de estado y el 10 de diciembre fueron escogidos los 335 alcaldes de municipio. Para completar este proceso de paz que se ha venido construyendo en Venezuela de manera acelerada después de la elección constituyente del 30 de julio, pues la Asamblea Nacional Constituyente decide la convocatoria de elecciones presidenciales. Si no fuera por el apoyo que reciben de los centros de poder mediático del mundo entero, cualquiera diría que es que la oposición se volvió loca, Liz. Si no es porque el País de España, el Nuevo Herald, el Tiempo de Bogotá, todo este grupo de medios de comunicación que dicen y desdicen, que hacen y deshacen, que tienen 2 años diciendo elecciones presidenciales ya, bueno, está bien pues, vamos. ¿Quién dijo miedo? Vamos a las elecciones presidenciales ya. Ese es el, digamos, el resumen del decreto constituyente que señala la convocatoria de elecciones presidenciales. Vamos a medirnos con todas las garantías electorales, con el mejor sistema electoral del mundo, con un pueblo al que le gusta votar, porque al pueblo de Venezuela le gusta concurrir a elecciones. Ayer tuvimos elecciones presidenciales en Costa Rica. El que llegó primero con el 24% de los votos, Liz. Eso es algo. Imagínense ustedes por un momento que en Venezuela un presidente chavista fuera electo con el 24% de los votos. ¿Qué diría el país? ¿Qué diría la BBC? ¿Qué diría Reuters? ¿Qué diría el Washington Post? Pero en Costa Rica, el que llegó primero con el 24% de los votos, con una participación que escasamente llega al 65% de participación para una elección presidencial en Costa Rica. Ese son el tipo de participaciones que tenemos nosotros en elecciones de gobernadores, en elecciones de Asamblea Nacional. En elecciones presidenciales, por lo general la participación es aún mayor. Así que, ¿quién dijo miedo? ¿Por qué están arrugando ahorita? Nosotros, en ese sentido, informo lo que ya señaló de manera categórica el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Estamos listos hasta el día de hoy para la firma del acuerdo de convivencia y paz
con la oposición venezolana. De hecho, el acuerdo ya está listo, el acuerdo está redactado, las partes estamos contestes y, valga la redundancia, de acuerdo en la mayor parte de los puntos, en casi todos los puntos, en el 99,9% de los puntos. Vamos a continuar con la entrevista. Pero una pregunta. Estamos escuchando. Todo ese tiempo que intervino Jorge Rodríguez, ¿me lo quitan del programa a mí? No, usted tiene su espacio. Bueno, usted tiene su no, espacio. imagínate, tú Usted después de tiene su esa cháchara. espacio. Bueno, ¿qué responde a lo que estaba diciendo el ministro de Comunicación Mira, e Información, que dice que de alguna forma, voy a parafrasear lo que dijo el ministro de Comunicación e Información, que si se revisa la actuación de la oposición venezolana, se pudiera pensar que la oposición está loca, porque habían pedido elecciones y que ahora está diciendo que tienen miedo la oposición? Este es el psiquiatra que necesita psiquiatra. ¿Okay? Mira, nosotros queremos ir a las elecciones con garantías electorales. Todas esas garantías que estamos pidiendo, ¿por qué las pedimos? Porque aquí no hay un sistema electoral equitativo, porque hay ventajismo, porque hay abuso, etcétera, etcétera. Entonces, eso forma parte del acuerdo. Si dan las garantías electorales y se firma la fe y se suscribe la fecha convenida, pues vamos a las elecciones y participamos. Ahora, si Jorge Rodríguez sigue con su amenaza de que va a poner las elecciones en un lapso en que no se permita implementar la observación de las Naciones Unidas, que no se permita a los electores verdaderamente votar, etcétera, es imposible ir. Es como que te diga, tú tienes derecho a comer, pero no te dan la comida. En el caso eventual de que no se llegue a un acuerdo en el diálogo el día de hoy, ¿usted lanzaría su candidatura en representación de Acción Democrática? Mira, yo no soy candidato para hacerle el caldo gordo al gobierno. Yo soy uno de los aspirantes a la candidatura de la oposición de unidad. Nosotros en la unidad tenemos que escoger el candidato o por primarias o por consenso, preferiblemente por primaria. Pero aquel candidato que crea que puede jugar por su propia cuenta, dividir a la oposición para hacerle el caldo gordo al gobierno, que se atengan las consecuencias y que sigan aduciendo razones, motivos y argumentos absolutamente increíbles. Aquí todos nos podemos poner de acuerdo, podemos hacer primarias porque todavía tenemos tiempo para hacerlas, y si eso no fuera posible, por algunas razones que algunos adujeran, simplemente porque le tienen miedo a contarse, vamos a buscar un consenso que sea posible y no con imaginarios procedimientos que nunca se podrían implementar. Diputado, ¿qué opina acerca de la evaluación que se estuviera realizando sobre la posibilidad de un embargo petrolero para Venezuela? Bueno, sería terrible, pero mira, hay que decir lo siguiente, Endrina. El gobierno siempre dice que hay una guerra económica para el fracaso de la producción, para la falta de abastecimiento, siempre es la guerra económica. La única guerra económica es la que ha declarado el gobierno contra la producción y contra el país. Ahora, las sanciones no son la causa, sino la consecuencia de la actitud del gobierno. Hay sanciones porque este gobierno viola la Constitución, viola los derechos humanos, ha creado una crisis humanitaria espantosa, está en déficit con una serie de cumplimientos y de objetivos que tiene que satisfacer cualquier gobierno democrático. Entonces, como se han hecho prácticamente un indeseable en la comunidad de naciones, por eso es que vienen las sanciones. Las sanciones no fueron primero, las sanciones fueron después. Ahora, por cierto, para responderle a Nicolás Maduro, la oposición no ha ido a tramitar ninguna sanción en ninguna parte. De la oposición no depende ni que pongan sanciones ni que quiten sanciones. Las sanciones las han impuesto porque el gobierno ha incurrido en una situación que amerita en el ámbito internacional la aplicación de sanciones. Ojo, sanciones económicas y sanciones a funcionarios. Eso para nada depende de la oposición. Aristóbulo Istúriz en este sentido decía que debía hacerse una modificación a la Constitución para dar sanciones a lo que él denomina son traidores a la patria, y estaría haciendo referencia a distintos miembros de la oposición que estarían haciendo lobby internacional para generar las sanciones. ¿Qué opina acerca de esto? Mira, que yo sepa, ningún dirigente de la oposición ha hecho lobby para nada de eso. El lobby que se ha hecho en la comunidad internacional es para llamar la atención del mundo sobre lo que ocurre en Venezuela, porque no queremos aquí una matanza. Y porque sabemos que la comunidad internacional puede participar para que se resuelva pacíficamente el conflicto venezolano. Eso por una parte. Por la otra, para ellos todos somos traidores a la patria. Los traidores a la patria son ellos que han hecho de esta patria un guiñapo. Diputado, usted estaba haciendo una descripción de todo lo que consideras el escenario de Venezuela y estaba haciendo referencia sobre todo al tema de la crisis de salud. ¿Qué propuestas tienen en este sentido y cuál pudiera ser la fecha que más le conviene a la oposición cuando se piensa en elecciones presidenciales? Mira, propuestas puntuales para resolver problemas económicos, de salud, etcétera.
es un complejo de propuestas. Ni siquiera en el corto lapso de una entrevista como esa pudiéramos resolver, pudiéramos dar cuáles son las soluciones. Simplemente quiero decir algo. Y el testimonio está allí en la diáspora de una gran cantidad de millones de venezolanos que nunca habían emigrado, que han tenido que irse a otros países a buscar la vida y el futuro que no consiguen en su propio país. Yo no te voy a decir una fecha específica, dejemos que eso se resuelva, si es que se puede resolver, en esta reunión de diálogo. Lo que te quiero decir es que es necesario para resolver el terrible problema de todo tipo que tiene Venezuela, económico, social, político y de convivencia, es necesario salir de este gobierno. Diputado, el presidente Nicolás Maduro hacía referencia a que le gustaría medirse frente a usted. ¿Estaría usted dispuesto a hacer un debate televisivo frente al presidente Nicolás Maduro? Si hay condiciones para participar en las elecciones, me encantaría. Ojalá se atreviera. Ojalá se atreviera a hacer un debate. Eso sí, yo no sé qué va a responder cuando tú le preguntes por la crisis económica, por la crisis de salud, por la crisis social, por la crisis de convivencia, por la hiperinflación, por la depravación de la moneda, etcétera, etcétera. No sé, le iré a echar la culpa a quién. Son 18 años que tiene este régimen, 18 años. Chávez y después manejaron una cantidad inimaginable de recursos, 996.000 millones de dólares, más 160.000 millones que se sepa de deuda externa, más la totalidad de la masa monetaria que por concepto de impuestos sobre la renta e IVA hemos pagado los venezolanos en 18 años, y toda esa inmensa, gigantesca, inimaginable cantidad de dinero, lo que no se lo llevó la corrupción, se lo llevó la ineficiencia. Esta es la Venezuela que estamos padeciendo a consecuencia de este régimen espantoso que ya dura 18 años. Hay mucha expectativa acerca de lo que pudiera suceder en las próximas horas en torno al diálogo, el anuncio de la fecha de las elecciones. En pocas palabras, ¿cómo define este compás de espera de lo que puede suceder el día de hoy? Bueno, yo diría que hay que esperar con serenidad, ¿verdad?, las decisiones y los eventuales acuerdos a los que se pueda llegar en República Dominicana. Vamos a esperar, es cuestión de horas. Ahora, ojalá que haya una solución y haya un entendimiento por el bien de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Henry Ramos Ayub, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Acción Democrática. Gracias por acompañarnos a ustedes también. Que tengan todos feliz tarde. Milagros.